Vamos a hablar de cómo elegir un buen hosting y cuál elegir, qué características tiene que tener un hosting para que sea muy bueno y cuál elegir realmente para hacer nuestros proyectos web. Todo esto es de lo que vamos a estar hablando, entonces te voy a ir enumerando las diferentes características que debería tener un hosting para considerarlo bueno y después incluso te daré alguna recomendación de cuál me gusta a mí o de cuáles de los que he probado han sido de los que más me han gustado, ¿no? Bien, la primera cosa que debemos tener en cuenta para contratar un hosting y para que sea un buen hosting es el soporte de lenguajes y de CMS o sistemas de gestión de contenido o gestores de contenido, ¿no? Es decir, tienes que darte cuenta o tienes que tener en cuenta de que ese hosting tenga soporte a por lo menos PHP, MySQL, ¿de acuerdo? Y aparte, pues que tenga soporte para los CMS más populares como WordPress, Joomla, Drupal, Magento, PrestaShop, todo eso. Tienes que fijarte bien. Y si aparte incluye soporte para otros lenguajes como Node.js, como Python o como otros tantos, ya es un plus extra. Y algunos de los hosting que yo conozco sí que tienen soporte no solamente a PHP y a todos estos CMS, sino también a otros lenguajes y te dan más opciones a la hora de poder publicar ahí tus proyectos web, ¿no? El siguiente punto sería el almacenamiento, ¿vale? Tienes que tener en cuenta de que tu hosting tenga una cantidad de almacenamiento o un espacio de almacenamiento suficiente para tu proyecto en concreto, ¿de acuerdo? Si vas a tener un blog, por ejemplo, pues a lo mejor con un hosting que tenga 10 gigas de almacenamiento te sirve. Entonces el almacenamiento, que tenga suficiente almacenamiento, sería un punto también súper importante a la hora de elegir un hosting, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante para que un hosting sea bueno es la velocidad, y esto es lo más importante, ¿vale? Un hosting de pago siempre va a tener una velocidad muchísimo más alta que un hosting gratuito, porque un hosting gratuito te va a dar lo minimísimo para que lo pruebes y luego pues contrates un servicio premium, pero realmente cuando tú contratas un hosting de pago, la velocidad es lo más importante, ¿de acuerdo? O uno de los puntos más importantes. ¿Cómo sabemos si un hosting va a ser rápido o no? Si el hosting es un hosting SSD, la velocidad va a ser muchísimo más rápida, porque la lectura y escritura en el disco duro del servidor es muchísimo más rápida, con lo cual yo contrataría, sinceramente, un hosting SSD, ¿vale? Porque ya en los tiempos que estamos nos va a dar mucha más velocidad. Y aparte, en conjunto con esto, otra cosa que da velocidad, sobre todo cuando tiene un tráfico amplio, es la transferencia o el ancho de banda, ¿de acuerdo? Cuanto más ancho de banda tenga el hosting, mejor. El ancho de banda también está relacionado con la transferencia de datos mensuales, ¿de acuerdo? Tienes que fijarte también que tengamos suficientes gigas de transferencia mensuales. Normalmente suele ser suficiente con lo que nos da un hosting normal, pero yo escogería un hosting el cual por lo menos tuviera 100 gigas de transferencia mensual, ¿de acuerdo? Por si tenemos muchas visitas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque si no, pues ya la web va a ir muy lenta, o sea, no va a ser inaccesible, pero sí que va a tener muchísima menos velocidad cuando se sobrepase ese límite mensual, ¿no? Entonces, que tenga un SSD o que sea un hosting SSD y que tenga una transferencia de datos o un ancho de banda de 100 gigas, ¿de acuerdo? Por lo menos, ¿ok? No quiere decir que si tiene menos vaya a ir mal, ¿no? Pero si queremos escalar un poquito el proyecto o resulta que tenemos muchas visitas, pues una transferencia amplia va a ser interesante y va a ser importante, ¿no? Otra cosa muy importante es que el hosting nos dé un certificado SSL, y si nos puede dar un dominio gratuito, mejor, ¿de acuerdo? Si nos puede regalar un dominio en un principio, pues también estaría interesante. Pero sobre todo lo del certificado SSL, aunque tengamos que pagar el dominio, que no pasa nada, debe incluirle un hosting. Si tu hosting no incluye un certificado SSL, tu hosting no es bueno, ¿vale? Con lo cual, un certificado SSL para tener el HTTPS, la URL, es importante porque es un factor de posicionamiento web y de seguridad y confiabilidad para los usuarios muy importante, ¿no? Otro punto importante relacionado también con este es la seguridad. Sobre todo que tenga cortafuegos o firewall, que tenga antiataques de DOS, que tenga sistema de copia de seguridad, que tenga logs de logueo, ¿de acuerdo? Cuando tú te identificas en tu hosting, pues que tenga un sistema en el cual tú puedas ver quién se ha identificado, a qué hora, todo eso, ¿vale? Simplemente tener en cuenta esas cosillas, ¿vale? Porque son muy importantes también para que tu web pues esté segura, ¿no?
Otra cosa importante también sería que este hosting nos dé múltiples bases de datos, nos dé múltiples posibilidades para crear varios sitios web, dominios, varios emails y todo eso. Porque cuando tú empiezas un sitio web, vale, pues no esperas que ese sitio crezca mucho, pero puede pasar el tiempo y sí que puedes estar necesitando otra base de datos, poder añadir otro sitio en tu mismo hosting y conectarlo con otro dominio, ¿vale? Tener varios emails para varias personas. Algo así, pues siempre es interesante verlo, que tu hosting que estás contratando lo tenga, ¿vale? Y eso también sería una buena característica para un buen hosting. Otro punto interesante que realmente, bueno, hay gente que sí que le da mucho valor, yo no tanto, sería al tema de las aplicaciones autoinstalables, ¿de acuerdo? Y al software. En la parte del software yo me refiero también a que tenga pues el PHPMyAdmin, que tenga un cPanel, que tenga ciertas aplicaciones que son las más comunes para administrar un servidor o un hosting en este caso, ¿no? Y luego en la parte de aplicaciones autoinstalables, pues que tenga diferentes CMS para poder instalar con un clic, como WordPress, Drupal, PrestaShop, Magento, cosas así. Mirarlo para que pues simplemente si quieres hacer una web muy rápida, pues des un clic y te monte automáticamente en tu hosting un CMS, aunque ya te digo que yo no soy muy amigo de hacer las cosas con instaladores automáticos, ¿no? Sino me gusta hacerlo yo para controlarlo, ¿no? En plan, si quiero montar una web con WordPress, me bajo yo el WordPress y lo subo yo a mi hosting, yo, sabiendo lo que estoy haciendo, no con una aplicación autoinstalable. Pero entiendo que haya gente que sí que le interese mucho tener la opción de instalar de manera automática estas aplicaciones o estos CMS para crear webs. Y luego otra cosa súper importante es el soporte, ¿de acuerdo? A esto hay que ponerle bastante hincapié. Yo he probado hostings o empresas que ofrecen servicios de hosting que su soporte es una verdadera basura, que dan un soporte penoso, que tardan en contestarte y que encima lo hacen de mala gana, que no hay opciones de contacto, etcétera. Sin embargo, he probado otras alternativas de hosting, otras empresas de hosting que me han dado un soporte bestial. Aun ni siendo cliente y siendo cliente, que me he querido dar de baja un servicio sin problema, lo he podido hacer yo sin problema, y otras me han dado muchísimas trabas. Entonces hay ciertas empresas de hosting que son muy malas para el soporte, que no te ayudan en nada, que si tienes un problema te jodes, y otras empresas de hosting que sí que te dan un servicio muy bueno, ¿vale? Entonces tienes que fijarte mucho en la parte de soporte, ¿vale? O sea, también darte cuenta, incluso mirar opiniones de clientes o lo que sea, incluso intentar contactar con ellos por si tienes alguna duda, y si ves que te responden bien y todo eso, pues entonces confiar en ellos, ¿no? Sobre todo si en la web te ponen un email de soporte, un teléfono para el soporte, etcétera, y te lo ponen fácil, ya es un punto confiable, aunque realmente muchas empresas de hostings es difícil saber si realmente te van a dar un buen servicio de soporte o no, hasta que ya estás dentro y lo compruebas. Pero así que estos serían los puntos que yo tengo en cuenta para elegir un buen hosting o para determinar si un hosting es bueno o no, ¿vale? Y ahora te preguntarás, ¿qué hosting me recomiendas? ¿Vale? Pues realmente hay muchos hosting que son buenos, hay muchos hosting válidos, pero a mí el que más me gusta es el que te voy a dejar adjunto en la descripción de este vídeo, ¿de acuerdo? Aquí abajo te voy a dejar el enlace al hosting que yo prefiero, ¿de acuerdo? Que he probado, que tiene buen soporte, que tiene buenas características, todas estas características, y que me parece bastante bueno, sobre todo por el tema del soporte también, porque a mí me han dado un servicio muy bueno en ese sentido. Y lo veo un hosting bastante bueno, así que te lo recomiendo por si quieres pillarte un hosting para hacer cualquier proyecto web, etcétera. Lo tienes en la descripción del vídeo. Y nada más, estas serían las claves para elegir un buen hosting. Y pues espero que te haya servido y que te haya ayudado mucho. Nos seguimos viendo. Chao.